para el jueves hacer una actividad que tengo pendiente, solamente para ver cómo el desempeño de ustedes, porque ya pues el desempeño se ha visto de cada uno, quiénes son los que han tenido un buen desempeño y todo eso. Pero no está de más que, no, que cada quien nos midamos con y nos retemos con esta siguiente actividad para el día para el día jueves. Entonces, muchachos, el tema que vamos a tocar hoy es ecuaciones trigonométricas. Pues es un tema más que todo que tiene la fusión las, de las temáticas que hemos visto durante todo este curso, en especial la última, la de funciones trigonométricas, y las ecuaciones que normalmente hemos visto. Entonces, eso es lo que nos lleva al concepto de ecuaciones trigonométricas. Exacto, ¿qué es una ecuación trigonométrica? Entonces, una ecuación trigonométrica, pues, es aquella que tiene la forma de una ecuación. Voy a apagar la cámara acá. Perdón. Aquella que tiene, pues, forma de una ecuación, pero que incluye funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían las variables? Las variables serían aquellos ángulos que representan esas funciones, es decir, la medida en radianes de los ángulos. Listo, acá en este caso se acostumbra a hallar el resultado en radianes, o sea, si bien se podría representar en grados, también se acostumbra mucho a dar el resultado de las ecuaciones trigonométricas en, en radianes. Por ejemplo, esta es una ecuación trigonométrica, ¿cierto? Pero este tipo de ecuación trigonométrica, como esta, se le llama identidad. ¿Por qué se le llama identidad, muchachos? Porque si ustedes, por ejemplo, se ponen a desarrollar, a intentar despejar el teta de ahí, ¿cierto? No van a tener como un muy buen resultado, ¿cierto? Porque, por ejemplo, aquí yo qué hago, por ejemplo, si aquí yo pongo todo esto en valores de seno, ¿cierto? Entonces me va a quedar así. Perdón, más. ¿Cierto? Porque coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, pues este se cancela con este, ¿cierto? Y le va a quedar que 1 igual a 1. Entonces, pues ahí no están hallando el valor de teta. Entonces, muchachos, en este tipo de ecuaciones trigonométricas, vamos a tener que la solución son todos los valores que puede adquirir la variable. En pocas palabras, muchachos, los, los, este tipo de ecuación puede adquirir cualquier valor que esté en el rango, en el dominio de los valores pues, de teta, en este caso. Entonces, por ejemplo, si me dicen que, por ejemplo, la solución en en el intervalo de 0 a 2pi, por ejemplo, la solución va a ser todos los valores de 0 a 2pi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que eso es lo que me, yo estoy hallando el ángulo, ¿cierto? Y por ejemplo, si es una identidad, pues el resultado va a ser todos los valores que pueda tomar la variable teta. Listo. O sea, esa, por ejemplo, en este caso, esa identidad se cumple para todos los valores que hay. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, las identidades trigonométricas que ustedes vieron de pronto, pues no sé si lo vieron en el curso pasado, pero por ejemplo, la identidad trigonométrica que, por ejemplo, a veces nosotros intentamos demostrar, ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, si ustedes intentan despejarle el teta, no les va a dar, porque eso es una ecuación que me plantea que se puede dar para todos los valores. Y como es una identidad, eso me quiere decir que este lado de acá es igual a este lado de acá, pero para todos los valores de teta. Listo. Y en cambio tenemos pues las ecuaciones que en este caso sí no, son las que nos interesa, que serían 2 por el seno de teta menos 1. Pues esas son
esas sí son las que nos interesan en esta clase, porque son aquellas que son ecuaciones que son verdaderas solamente para ciertos valores, es decir, teta solo puede adquirir ciertos valores que hacen afirmativa la expresión en cuestión. O sea, ustedes saben, recuerden que la ecuación es una afirmación, ¿cierto? Que es cierta para ciertos valores de la variable. En pocas palabras, muchachos, resolver este tipo de ecuaciones es hallar los ángulos que hacen verdadera la ecuación. Por ejemplo, en este caso yo despejo, ¿cierto? La idea es despejar. Por ejemplo, en estos casos, despejar de que me quede el seno en un solo lado de la expresión para así poder despejar el teta y poder hallar el valor de teta por el cual se cumple esta afirmación. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Entonces, no hay preguntas. Entonces, seguimos, muchachos, la clase. Entonces, de aquí para adelante, pues voy a explicar muchos ejemplos, ¿cierto? Los casos de ecuaciones que ustedes se van a encontrar van a ser muy parecidos a los casos de ecuaciones que teníamos, que hablamos la vez pasada. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de ecuaciones trigonométricas, perdón, de ecuaciones lineales, de ecuaciones cuadráticas, ecuaciones de la forma, productos notables, factor común. Todo ese tipo de ecuaciones las vamos a encontrar, pero en ecuaciones trigonométricas. Y van a tener métodos análogos a los que ya vimos para resolver dichas ecuaciones. Entonces, muchachos, en pocas palabras, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, que es, pues, es el ejemplo más básico de una ecuación trigonométrica, ¿cierto? Por ejemplo, ahí me dicen seno de teta, ¿cierto? Seno de teta igual a un medio. Por ejemplo, lo que conocemos es que, ¿qué hacemos nosotros? Pues venimos y para despejar la teta me quedaría teta igual a seno a la menos 1 de un medio, ¿cierto? Voy a escribirlo acá mejor. Por ejemplo, acá teta es igual, así se despeja la teta, ahí se despeja el ángulo que vamos a hallar, ¿cierto? Porque me interesa el valor del ángulo con el cual voy a hallar, se cumple esta expresión. Entonces, por ejemplo, muchachos, si ustedes hacen eso en su calculadora, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros acostumbramos a tener la calculadora en grados, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes hacen eso en la calculadora, ustedes se van y, por ejemplo, les va a hacer seno a la menos 1 de un medio sería 30, ¿cierto? 30, y ese valor que les resulta ahí sería 30 grados, ¿cierto? Entonces, voy a un momentico aquí a presentar la cámara. Por ejemplo, acá, ahora está un poco mala, no sé si vean. Por ejemplo, ahí seno de un medio, ¿cierto? Que es 0.5, seno a la menos 1 de 0.5 vendría siendo 30, ¿cierto? Pero muchachos, hay una cosa con el seno y con el coseno. Y es que, por ejemplo, a pesar de ese no es el único resultado en la calculadora, el que me da la calculadora. En realidad, muchachos, vamos a ocultar aquí, continuar acá, ¿cierto? En realidad, muchachos, para el intervalo de 0 a 2pi, yo voy a tener dos resultados, muchachos. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos dos resultados? Uno, el primero, el que me dio la calculadora, ¿cierto? Por ejemplo, la calculadora me dio que el seno a la menos 1 de un medio es 30, ¿cierto? Expresado en radianes, sería pi sexto, ¿cierto? Lo que te da en la calculadora está en grados. Tú puedes poner tu calculadora en radianes. ¿Cómo? Te vas Shift, Setup, en Setup le vas a buscar donde dice RAD. Ahí donde dice RAD te va a poner la calculadora en radianes. Y por ejemplo, cuando ahí es el seno a la menos 1 de un medio, te va a dar te va a botar el resultado en radianes. Por ejemplo, si ya tienes que atenerte que, por ejemplo, en esos casos, por ejemplo, si tú quieres hallar el seno de 30 grados, tienes que meter en la calculadora seno de
pi sexto, porque, o sea, como estás manejando la calculadora en radianes, tienes que, así como para hallar el seno de un ángulo, ¿cierto? También, perdón, para hallar el ángulo, un ángulo, ¿cierto? Un seno a la -1, también tienes que meter el ángulo en radianes. O pues puedes optar por qué, por trabajar tu calculadora en grados y luego transformar en radianes como tú quieras, ¿cierto? Es mejor a veces trabajar como con la calculadora en grados para que no después no nos cojan un examen donde necesite yo calcular en grados y yo tenga mi calculadora en radianes y todos esos resultados me den mal. Entonces lo mejor a veces también es manejarla en grados y transformar los resultados en radianes. Por ejemplo, a nosotros nos dio en la calculadora que seno a la -1 de un medio es 30 grados. Por lo tanto, teta va a ser igual a pi sexto. Pero muchachos, ahora bien, por ejemplo, si ustedes se van a la gráfica del seno, supongamos esta es la gráfica del seno, la que voy a hacer, la siguiente que voy a hacer, por ejemplo. Ustedes se dan cuenta que de 0 a 2pi, ¿cierto? 2pi que es 360, ¿cierto? Cuando da un giro, la gráfica del seno es la siguiente, por ejemplo. Listo, ¿cierto? Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un medio, ¿cierto? A cada uno, ¿cierto? Un medio sería más o menos como por aquí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí ¿cuál sería? Aquí sería pi sexto, ¿cierto? Ah, pero si ustedes se dan cuenta, vean que la gráfica del seno también adquiere otro valor para un medio. O sea, eso me quiere decir que ¿qué? Eso me quiere decir que pi sexto no es la única solución para esta ecuación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del intervalo de 0 a 2pi, el otro resultado sería 5pi sexto, que sería este que estoy pintando acá. Pero ahora bien, profe, ¿usted cómo determina que es 5pi sexto? Pues muchachos, aquí les voy a dar muy atentos a esto. Por ejemplo, ustedes ven que, por ejemplo, que me dicen que seno de teta es igual a un medio. Me están diciendo que seno de teta es igual a un valor positivo, ¿cierto? Eso me quiere decir que el otro resultado está en el segundo cuadrante. ¿Por qué en el segundo cuadrante, muchachos? Porque recuerden que el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, mientras que en el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante es negativo. Entonces, por lo tanto, teta puede adquirir un valor, sea del primer cuadrante o del segundo cuadrante. El valor del primer cuadrante lo hallamos por medio de la calculadora, que es seno a la -1 de un medio, ¿cierto? Lo hicimos en la calculadora y nos dio pi sexto. Y por ejemplo, ya yo sé que, por ejemplo, que también por la gráfica, y yo sé que porque en el segundo cuadrante el seno es positivo, entonces también puede adquirir el valor de, de 5 pi sexto. Pero, profe, ¿cómo yo sé 5 pi sexto? Pues, muchachos, ese vendría a ser, por así decirlo, este ángulo de acá, ¿cierto? Este sería 5 pi sexto, ¿cierto? Ese sería 5 pi sexto, que en grados sería 150 grados. ¿Y cómo lo hallo? Pues hallándolo con el método del ángulo de referencia. Para hallarlo con el ángulo de referencia, si el otro resultado está en el segundo cuadrante, pues yo cojo y digo, ah, no, entonces si mi resultado en el primer cuadrante es pi sexto, entonces en el segundo cuadrante va a ser 180 menos el ángulo que hallé. En este caso sería 180 menos 30. Y eso me da 150. Vean lo que hay, ¿cierto? Que en radianes sería 5 pi sexto. Entonces, así se halla el resultado. ¿Alguna pregunta, muchachos? No les dé pena, muchachos. ¿Alguna pregunta? Si no entendieron, puedo repetir. No comprendí cómo se encuentra. O sea, por ejemplo, para encontrar el otro ángulo, muchachos, vendría a ser el homólogo en en el segundo cuadrante. ¿Por qué en el segundo cuadrante? Porque el seno es positivo en el segundo cuadrante. Y vimos que, por ejemplo, acá por medio de la gráfica, vemos que, por ejemplo, un medio
perdón, también se da acá en este otro resultado. Es decir, el seno puede, de 0 a 2pi, el seno puede, para un medio puede adquirirlo por medio de dos ángulos. Es decir, hay dos soluciones posibles para seno de teta igual a un medio. Hay dos resultados posibles. Ya hallamos el primero por medio de la calculadora, que sería pi sexto, ¿cierto? Si ustedes hacen, por ejemplo, ustedes hacen en la calculadora seno de pi sexto, le va a dar un medio, ¿cierto? De pi sexto radianes, obviamente. O, por ejemplo, si van a hacer seno de 30, les va a dar un medio, ¿cierto? Y, por ejemplo, ¿cuál sería el otro valor? El otro valor estaría en el segundo cuadrante. ¿Por qué? Uno, porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, me están diciendo que seno de un medio, o sea, me están diciendo seno de un valor positivo. Eso quiere decir que eso está en el segundo cuadrante porque el seno es positivo en el primero y en el segundo cuadrante, ¿cierto? Ya hallamos el valor para el primer cuadrante, que era pi sexto, y ahí hallamos el valor entonces para el segundo cuadrante, ¿cierto? Ese sería 5 pi sexto. ¿Por qué? Porque ese sería el ángulo obtuso, ¿cierto? Que nace del ángulo de referencia 30. Es decir, ¿cómo yo hallo? Si mi otro ángulo está en el segundo cuadrante, ¿cómo yo lo hallo? Pues uso este ángulo de acá y resto pi menos pi sexto, ¿cierto? Y eso me daría 5 pi sexto. Eso serían radianes. O lo puedo hacer en grados, ¿cierto? Por ejemplo, mi ángulo es 30, entonces sería 180 menos 30. Eso sería igual a ¿qué? Sería igual a 150, ¿cierto? Por ejemplo, si mi ángulo, por ejemplo, en el caso que fuese el coseno, por ejemplo, el coseno es positivo acá en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo yo hallaría mi otro ángulo? Mi otro ángulo yo lo hallaría, ¿cierto? Porque entonces sería como este, por ejemplo. Ahí ese ángulo yo lo hallaría como. Lo hallaría 360 menos el ángulo que me dio en el primer cuadrante. Supongamos que me haya dado 30, entonces sería 330. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchachos, pregunten ahora, no sean como la imagen del río Medellín que mandaron ustedes ahí, que queden oscuros. O sea, no, no. Hagan la pregunta, muchachos, que para eso estamos para responder. Bueno, listo, muchachos. Entonces, pero ahora bien, ese es el resultado. Estos dos son los resultados para el intervalo de 0 a 2pi. Pero ahora bien, por ejemplo, yo puedo obtener el resultado para todos los valores para todo, perdón, para todo el dominio de seno, ¿cierto? Recuerden que todo el dominio de seno es todos los reales. Entonces, por ejemplo, yo también puedo hallar esos resultados para el dominio de todos los reales. ¿Cuál sería? Recordemos que el seno tiene periodo 2pi, o sea, recordemos que el seno es es una función que se repite cada 2pi, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, todas las soluciones son las siguientes. Entonces, como la solución en el primer intervalo sería teta igual a pi sexto, entonces, para que se repita, entonces sería más 2k pi. ¿Por qué? Porque el periodo del, del seno es 2pi, ¿cierto? Entonces, este k representa el número de periodos, es decir, si es un periodo, si es dos periodos, si es menos un periodo, ¿cierto? Que sería pues para la gráfica que vendría acá, ¿cierto? Entonces, muchachos, eso es lo que me representa el resultado. Así se representan esta clase de resultados, ¿cierto? Para cuando no me especifiquen el intervalo, porque por ejemplo, a veces me pueden decir, hay la solución de la siguiente ecuación para el intervalo de 0 a 2pi. Pues ya mi resultado sería este, ¿cierto? Pero si no me dicen intervalo, sino que hay todas las soluciones para la ecuación
para esta ecuación, ¿cierto? Entonces sería pues, la ecuación, el resultado sería este, ¿cierto? Y también sería este, ¿cierto? Porque ambos son dos resultados que se repiten cada 2pi. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Puedes repetir nuevamente esa última parte del, del periodo y si me dan el intervalo o si no lo tengo? No, bueno, o sea, por ejemplo, hay ejercicios en donde usted se va a encontrar donde me dicen, te dan esta ecuación, supongamos, y te dicen, hay la solución para el intervalo de 0 a 2pi, ¿cierto? O sea, es decir, que hay la solución de tal manera de que el ángulo teta esté entre 0 y 2pi. Entonces, muchachos, ¿cuál sería ese resultado? Ese resultado fue el que hayamos acá, ¿cierto? Que hayamos para el primer y segundo cuadrante, ¿cierto? De 0 a 2pi. Sería pi sexto y 5pi sexto. Ese sería pues mi resultado de 0 a 2pi. Pero ahora bien, en este caso no me dan ese intervalo. En este caso me dice, hay todas las soluciones para la ecuación. Ahora bien, yo sé que el seno tiene periodo 2pi, es decir, cada 2pi se va a repetir lo mismo. O sea, cada 2pi ustedes se van a dar cuenta de que seno de teta puede adquirir varios valores para un medio, es decir, por ejemplo, así, ¿cierto? Y esto cada 2pi, ¿cierto? Recuerden que esto es 2pi, esto sería 4pi, ¿cierto? Esto sería, aquí sería, perdón, aquí sería 6pi. Listo. Entonces, muchachos, eso lo que me da es que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, yo pinto un medio acá, voy a tener varios resultados por medio. Vean que aquí voy a tener. ¿Y cómo yo sé cuáles son todos esos resultados? Pues yo coloco dos veces el periodo, dos pi por el periodo, sino que acá está reordenado. Entonces, lo que sería cuál. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, 2pi más del periodo. Entonces, por ejemplo, en el siguiente periodo, yo voy a tener, por ejemplo, el resultado acá, luego para el otro periodo el resultado acá y el resultado acá, luego para el otro periodo, resultado acá y el resultado acá. Entonces, por eso que yo coloco esto. K puede ser cualquier valor entero, ¿cierto? Y eso se va repitiendo así, porque es una función periódica. ¿Listo? ¿Sí entendiste o...? Sí, gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Listo. No es de pena preguntar, muchachos. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo, ahora con el coseno. Ahora me dicen, por ejemplo, coseno de un número negativo. Vean pues que aquí, por ejemplo, no vamos a tener valores positivos, sino valores negativos. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen ahí despejando la teta, ¿cierto? Me va a quedar teta es igual a coseno a la menos 1 de menos raíz de 2 sobre 2. Si ustedes hacen eso en la calculadora, ¿qué les va a dar, muchachos? Díganme a ver, ¿qué les da? $135. Me da 135 grados, ¿cierto? Entonces, y tiene sentido, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el coseno es negativo en el segundo y el tercer cuadrante. Y vean que me dio 135 grados, y el 135 grados está ubicado en el segundo cuadrante. Y vean bien. Entonces, la solución en el intervalo de 0 a 2pi sería la siguiente. Primero, 3pi cuartos. Pues, esto es lo mismo que 135, sino que recuerde, se acostumbra a trabajar en radianes. Por ejemplo, 3 cuartos de pi es lo mismo que decir que 135. Entonces, ese es mi primer resultado, ¿cierto? Pero ¿en qué otro cuadrante es negativo el coseno? Es en el tercer cuadrante.
Entonces, ¿cómo hacen para llegar al siguiente resultado? ¿Cuánto sería? Sería 270, No. 360, 525. ¿Estás seguro? Porque aquí estamos en el tercer cuadrante. Entonces 270. No. Cierto, si yo tengo aquí, por ejemplo, estoy ubicado, y yo digo que, por ejemplo, el coseno es negativo en el tercer cuadrante, ¿cierto? En el segundo cuadrante este sería 135, ¿cierto? Entonces mi otro ángulo estaría ubicado acá, en el tercer cuadrante, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería este? ¿Yo cómo lo hallo? Pues tengo múltiples formas de hallarlo, ¿cierto? Por ejemplo, yo sé que de aquí a acá, de un cuadrante a otro, hay 90 grados, ¿cierto? También puede ser esa uno, o sea, sumarle al 135 90 grados. Otra puede ser, por ejemplo, por ejemplo, yo hallarle ¿cómo decirle? Por ejemplo, yo hallar el ángulo de referencia. El ángulo de referencia en este caso es 45, ¿cierto? Porque si ustedes hacen 180 menos 335 les va a 45, ¿cierto? Y si este es el ángulo de referencia, para hallar el homólogo en el tercer cuadrante sería 180 más 45, lo cual le daría 180 más 45, que le daría 215, 225, ¿cierto? Que sería entonces pues, una forma de hallarlo, ¿cierto? O sea, ahí en el homólogo en el tercer cuadrante. Ese homólogo en el tercer cuadrante sería 5 pi cuarto, que en grados sería 225, ¿cierto? Entonces, si ustedes lo hacen, ¿cierto? Si ustedes le suman a este 90, se van a dar cuenta que es. ¿Por qué tengo la libertad de sumarle 40? Ojo, porque el ángulo de referencia es 45 grados. Y como está en la mitad, yo tengo la libertad de sumarle 90 grados para hallar el homólogo del otro cuadrante. Eso mismo no se puede hacer cuando es un ángulo diferente a 45 grados, para que lo tengan en cuenta. Pero, por ejemplo, en este caso, 135, yo le puedo sumar 90 y hallo el homólogo en el tercer cuadrante, que sería 5 pi sexto. Háganlo para que vean, hagan coseno de 225 o coseno de 5 pi, de 5 cuartos de pi radian, háganlo y les va a dar menos raíz de 2 sobre 2, ¿cierto? Les va a dar, listo. Entonces, muchachos, ¿de qué se tratan estas ecuaciones? Se trata de hallar de los ángulos que cumplan con esto, ¿cierto? ¿Cuáles son los ángulos que están de 0 a 2 pi que cumplen con esta afirmación? Listo. Entonces, para eso, pero por ejemplo, como les dije en el punto anterior, aquí no me están diciendo, no, ahí en los valores de 0 a 2 pi. No, aquí vamos a hallar el valor para todos los reales. Entonces, tal cual como en el seno, el coseno también tiene periodo 2 pi. Por lo tanto, todas las soluciones serían, para la primera sería 3 pi cuartos más 2k pi y 5 pi cuartos más 2k pi, ¿cierto? Recuerden que k pertenece a los enteros, o sea, es cualquier valor entero, listo. Puede ser un número negativo, puede ser un número positivo. Vamos a hacer otro ejemplo. Se van a encontrar otros ejemplos donde tengan, por ejemplo, números decimales. Nos van a tener, pues, por ejemplo, los más comunes. Entonces, por ejemplo, ahí es lo mismo. Hago teta igual a coseno a la menos 1 de 0.5. Eso me daría 0.86 radianes. Listo. Muchachos, cuando vean un ángulo sin grados y sin nada, eso quiere decir que son radianes. Entonces sobreentiende que es radian. Listo. Entonces, por ejemplo, tengo que 0.86 radianes. Entonces, este sería un ángulo que está ubicado
está ubicado en el primer cuadrante, ¿cierto? Porque les voy a decir algo, por ejemplo, la calculadora les da resultados del ángulo menor que pueda obtener resultados. Es decir, por ejemplo, si es positivo, si están haciendo el coseno a la menos 1 de un valor positivo, le va a dar un ángulo en el primer cuadrante. Si están haciendo el coseno a la menos 1 de un valor negativo, tienen que ver dónde va a estar pues ubicado el ángulo menor que le da negativo. Por ejemplo, en el caso del coseno y la tangente, por ejemplo, si ustedes hacen coseno a la menos 1 de un valor negativo y tangente a la menos 1 de un valor negativo, les va a dar en el segundo cuadrante. Mientras que si hacen seno a la menos 1 de, de un ángulo negativo, perdón, de un número negativo, les va a dar un ángulo en el tercer cuadrante. Listo. Pero en el caso de los positivos, por ejemplo, si ustedes hacen el coseno a la menos 1 de un valor positivo, les va a dar siempre un ángulo en el primer cuadrante. Entonces, por eso es que yo sé que este valor está ubicado en el tercer cuadrante. Pero como yo hallo el otro valor lo hallo, yo sé que el coseno también es positivo en el segundo cuadrante. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Pues aquí yo en este caso, para hallar el otro ángulo sería, acá sería, el otro ángulo sería, otra roca, perdón. El otro ángulo sería 2pi menos 0.86. ¿Listo? Porque ese es para hallar en el cuarto cuadrante. Lo cual me resulta 5.42. Si ustedes hacen 2pi menos 0.86 en su calculadora, les va a dar 5.42. Listo. Eso en radianes, muchachos. Ahora bien, también como lo mismo, recordemos que el coseno tiene periodo 2pi, por lo tanto el resultado sería este. Serían esos dos. Listo. Otro ejemplo, tangente de teta igual a 2. La tangente, si tiene un tratamiento diferente al del coseno, y el del seno. Porque muchachos, ahí sí tienen que ver que, por ejemplo, la solución que les va a dar la calculadora va a ser de un intervalo de menos pi medio a pi medios. Y les va a dar un solo resultado. ¿Por qué? Porque tiene, pues, por la misma gráfica de la tangente, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, tenemos la gráfica de la tangente, que es esta, ¿cierto? Pues en uno de sus periodos sería esta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo que en uno de sus periodos tengo un solo resultado, por ejemplo, para 2 tengo un solo resultado. Ya se repite cuando ya se va a repetir el otro periodo. Entonces, por lo tanto, si yo hago en la calculadora esto tangente a la menos 1 de 2, me va a resultar pi, me va a resultar 1.12 radianes. Listo. Y como la tangente tiene periodo pi, pues simplemente entonces el resultado sería teta es igual a 1.12 radianes más k por pi. Listo. Este es el caso de la tangente, o sea, no como en el coseno y en el seno, que hayamos dos resultados. Listo. Entonces, estos 4 ejemplos, muchachos, los ayudan a contextualizarse de que, por ejemplo, cómo se despeja, pues, para ecuaciones trigonométricas básicas, cómo se despeja el teta. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Entonces, seguimos, muchachos, y vamos a ver que, por ejemplo, ya hay otro tipo de ecuaciones, ¿cierto? Por ejemplo, como esta, en donde las cosas ya no son, pues, fáciles. Es decir, por ejemplo, ustedes ya vemos ecuaciones trigonométricas con forma de ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí tengo que seno al cuadrado de teta menos seno de teta menos 2. Por ejemplo, eso es fácilmente ustedes pueden ver que es una ecuación cuadrática, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo, aquí en este caso,
¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo aplicar una sustitución. Yo puedo decir que t es igual a seno de teta. Me va a quedar esto. Factorizando, ¿cómo me quedaría, muchachos? ¿Quién me dice? A ver. T menos 2. T menos 2, T más 1. Exactamente, sería t menos 2, t más 1, ¿cierto? Entonces, así me quedaría la factorización. Entonces, tal cual como hacíamos en las ecuaciones cuadráticas. ¿Qué hacemos? Despejar la t, ¿cierto? Y explicar pues dos resultados. Tengo un primer resultado, sería t menos 2 igual a 0 o t más 1 igual a 0. Que serían mis dos resultados. Ahora bien, tengo que cada uno de esos dos resultados despejar la t. Por ejemplo, en el primero me queda que t es igual a 2 y el segundo me queda que t es igual a menos 1. ¿Ahora qué hago? Pues ya tengo, a mí no me interesa hallar cuánto es el valor de t, a mí me interesa hallar el valor de teta. Por lo tanto, sustituyo a la t por el seno de teta. Entonces, seno de teta igual a 2 o seno de teta igual a menos 1. Ahora bien, por ejemplo, despejen la teta del primero. Por ejemplo, teta igual a seno a la menos 1 de 2. Háganlo en su calculadora y miren a ver qué le da. Muchachos, ¿quién me dice a ver? ¿Qué les dio la calculadora? Seno a la menos 1 de 2. No, de error. Error, ¿cierto? Le da más error, ¿cierto? Cuando les dé más error, eso quiere decir que no está definido para esos valores. Es decir, la función no está definida para esos valores. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a la gráfica de seno, recordemos que el rango es desde 1 hasta menos 1. Hasta menos 1. Es decir, seno no puede adquirir valores por encima de 1. Por lo tanto, esto no existe. O sea, esto no tiene respuesta. No hay ningún ángulo que haga que el seno se vuelva 2. Es decir, no hay ningún seno de, por ejemplo, seno de 30, ni seno de 40, ni seno de... Ni un ángulo. Ni un ángulo les va a dar 2. Listo. El seno de ningún ángulo les va a dar 2. Por lo tanto, esta respuesta se descarta y solamente me queda esta. Esta, en cambio, si tiene sentido, si ustedes lo hacen en la calculadora, les va a dar... ¿Qué les va a dar, muchachos? ¿Qué me cuenta? A ver. Un pi medio. ¿Cómo? Es un pi medio. Exactamente, sería, eso en radianes sería 3 pi medios. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es un solo el resultado. ¿Por qué uno solo el resultado, muchachos? Porque el menos 1 es uno de los extremos de la gráfica y vean, si ustedes se dan cuenta, de 0 a 2 pi, de 0 a 2 pi, pues, el menos 1 solo lo adquiere un valor, el cual es 3 pi medios. El número, pues, normal es 270 en grados, sería 270. Por lo tanto, muchachos, ese resultado para todos los valores sería, pues como recordemos que el seno tiene periodo 2pi, entonces el resultado sería 3 pi medio más 2k pi. Listo. ¿Alguna pregunta, muchachos? Pero la calculadora no me dio eso. ¿Qué te dio la calculadora? Un pi medio. Un pi medios. Sí. ¿Estás seguro? Seno a la menos 1 de menos 1. Sí, eso me da.
¿Estás seguro? No, no puede ser porque, o sea, si te das cuenta, por ejemplo. Pero mire el Google Meet. Ah, no, pero es que te da menos un medio de pi. Sí, Y si tú te da un ángulo negativo. Si tú te das cuenta, si tú lo haces en número positivo, entonces sería 3 pi medio. O sea, en valores positivos te da menos 3 pi medio. Te voy a explicar por qué. ¿y cómo se convierte? Si entiendes por qué te digo eso. Porque, por ejemplo, si tú te das cuenta, vamos a echar esto aquí. Por ejemplo, si tú tienes eso, tienes que, por ejemplo, ese menos pi medio es esto. ¿Por qué? Porque pi medio, recordemos que es 90 grados. Esto es menos 90 grados. O lo que se le llama menos pi medio. Listo. ¿Cierto? Pero ese es un ángulo negativo. En cambio, en ángulos positivos, ¿cuánto sería? En ángulo positivo sería todo esto. ¿Y cuánto es todo eso? Pues 270, muchachos. Que es lo mismo que decir 3 pi medios. ¿Sí entendiste? Sí, sí. Entonces, ¿cómo tú lo conviertes? Pues lo conviertes, por ejemplo, si tú tienes un ángulo negativo y quieres hallar el ángulo positivo, entonces sería 360, pues la suma algebraica de 360 y ese ángulo. Es decir, en este caso sería 360 menos 90 grados, lo cual me da 270. Listo. Entonces, por eso es que yo digo que el resultado es 3 pi medio, pues en ángulo positivo, pues que está más generalizado. Listo. Incluso si tú lo haces, si tú por ejemplo acá colocas K menos 1, te va a dar menos pi medios, si mal no estoy. Significa C2K. 2K pi significa que eso se repite tanto en el periodo, es decir, o sea, el resultado se repite para un periodo 1, para un periodo 2, para un periodo 3, para un periodo menos 1, para un periodo menos 2, para un periodo menos 3. Es decir, si tú sustituyes acá, tú puedes hallar todos los resultados que puede adquirir teta para esta ecuación en los diferentes periodos. Listo. Por lo que estaba explicando ahorita. O sea, porque por ejemplo, si ustedes se ven en la gráfica se repite múltiples veces, ¿cierto? Y por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, para menos 1, vean que se repite acá, ¿cierto? Se repite en este periodo, vean que aquí hay un cambio de periodo, se repite en este periodo, se repite en este periodo, se repite en este periodo, vean aquí están los resultados. Uno acá, 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 acá. Entonces, la K es un valor, es un número que representa los periodos y que pertenece a, puede ser cualquier entero. Listo. ¿Sí entendiste? Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O a colación. Listo. Bueno, otro ejemplo, muchachos, pues un poco más simple, y es que, por ejemplo, en este caso vamos a encontrar este tipo de ecuaciones. Bueno, espera un momentico, por favor. Creo que... Ah, no puse el ejemplo. Había un ejemplo que iba a poner, pero como que no lo puse. Por ejemplo, este caso. Tenemos por ejemplo, coseno de teta por seno de teta menos 2 coseno de teta. En este caso vemos que, por ejemplo, vamos a tener que ahí, por ejemplo, ahí tenemos un factor común, ¿cierto? ¿Cuál es el factor común ahí, muchachos? Sería coseno de teta, ¿cierto? Entonces, factor común coseno de teta y me queda entonces así. Entonces, ya yo tengo dos factores igualados a 0, entonces, pues, puedo tener los dos resultados. Tengo el primer resultado, coseno de teta, ¿cierto? Igual a 0. Y el otro que sería seno de teta menos 2 igual a 0. Listo. Ahí tengo los dos resultados. Hago el primer despeje, por ejemplo. Acá en este despeje, por ejemplo, me va a quedar que teta es igual a coseno a la menos 1 de 0. En cambio, acá pues tengo que despejo el 2
paso el 2 para el otro lado y me queda que seno de teta es igual a 2. Este resultado lo descarto de una vez, ¿cierto? Porque lo que dijimos acá, o sea, el seno no puede adquirir valores mayores que 1, entonces por lo tanto seno de 2 no existe. Entonces solamente me queda teta igual a coseno de 0, que si ustedes lo hacen en la calculadora les va a dar pi medios, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, si hacen la gráfica, si analizan la gráfica de coseno, ¿cierto? Se van a dar cuenta que el coseno acá, ¿cierto? Empieza acá, pasa por pi medios, ¿cierto? Este es pi medios, baja, llega a pi, llega a 3 pi medios y llega acá a 2 pi. Entonces este es 2 pi, 3 pi medios. Acá este es pi, este es pi medios y este es 0. Entonces ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, que el coseno a la menos 1 de 0 no solamente está para pi medio, sino que también para, bueno, ahí, aquí descarto de nuevo esta. Entonces, como decíamos, el coseno a la menos 1 de 0 no solo se halla para el valor de pi medios, sino que también se halla para 3 pi medios, ¿cierto? Porque vean que el coseno es 0 también en 3 pi medios. Entonces, por ejemplo, y ahí vimos que, por ejemplo, los dos resultados son pi medios y 3 pi medios. No se vayan a confundir. Este resultado se deriva de esto. Listo. Listo. Este resultado ya lo descartamos de acá, sino que tengo que, por ejemplo, porque el coseno de 0 se da en 3 pi medio también y en pi medio. Por lo tanto, el resultado, pues, de todos los números, de todos los reales sería 2k pi más 2k pi. Perdón, acá sería pi medio más 2k pi y 3 pi medio más 2k pi. ¿Una pregunta? Por ejemplo, muchachos, por ejemplo, ¿quién me dice a ver cómo resolvería esta ecuación? Igual a 0. Y se Por el- sustituye. Sustituye, ok, listo. ¿Y cómo hago la sustitución? ¿Cómo llego a eso, a ponerla en 0? Puede pasar los dos valores de la izquierda negativos o el de la derecha. O sea, según lo que dice nuestro compañero, entonces nos quedaría una ecuación así. Listo. Entonces, ¿cómo resuelvo eso ahora? Se reemplaza por t, por ejemplo. Por t, cierto, pero ¿cuál de los dos es ¿el seno o el coseno? Ah, Exactamente, ese mismo, ahí está el lío, así como dice nuestro compañero. Entonces, o sea, ahí está el cuento de eso. Pero no se preocupen, muchachos, para estos casos, ¿qué hacemos? Ustedes, si te recuerdan, por ejemplo, en la clase pasada, vean acá, tengo la diapositiva de la clase pasada, acá. Entonces, si ustedes recuerdan que yo les puse una tabla de las identidades trigonométricas, ¿cierto? Como les dije, las identidades trigonométricas son ecuaciones que se cumplen para todos. Entonces, las identidades, por ejemplo, la pitagórica, nos ayudan mucho para estos casos. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, ya eso está demostrado. O sea, eso es un hecho. O sea, muchachos, una identidad es un hecho. O sea, ustedes eso lo pueden usar para reemplazar cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, yo de aquí puedo despejar, de aquí,
puedo despejar el seno al cuadrado de x. Es decir, seno al cuadrado de x va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1. Paso el coseno para acá y me queda coseno al cuadrado de x. Listo. Entonces, en esa lógica, muchachos, yo lo que hago es sustituir simplemente el seno al cuadrado de x por 1 menos coseno al cuadrado de x. O sea, uso la identidad pitagórica. ¿Para qué? Para expresar, muchachos, toda la ecuación en términos o de cosenos o de seno. En este caso, ¿por qué la voy a expresar en términos de coseno? Porque, por ejemplo, yo sé que acá yo tengo el coseno de x en grado 1. Entonces, por ejemplo, no tengo ninguna identidad que me permita expresar eso en, pues, en términos de seno, por así decirlo. ¿Cierto? O sea, solo a menos de que le apliques, pues, ¿qué? Sería seno sobre tangente, por ejemplo. Pero, o sea, ahí estoy agregando otra variable más que la, perdón, otra función más que la tangente, que no me, eso es lo que no me interesa. Entonces queda más fácil reemplazar el seno por el coseno, ¿cierto? Debido a la identidad pitagórica. Entonces, ¿qué hago aquí, muchachos? Pues aquí despejo, le multiplico acá 2 por menos coseno al cuadrado de x, y ahora paso todo esto para este lado para expresarlo como una función, una ecuación trigonométrica, una ecuación cuadrática, y véanlo ahí, ¿cierto? El 2 pasa negativo, entonces me queda más 1 menos 2, eso es menos 1. Entonces, muchachos, sustituyendo, hagamos t, que t es igual a coseno de x, me queda 2t al cuadrado más t menos 1. ¿Quién me dice, por ejemplo, cómo quedaría esa factorización? Bueno, yo lo hice previamente y me quedó así, 2t menos 1 por t más 1. Entonces, ya ahí tengo ya dos resultados, ¿cierto? Entonces me queda 2t menos 1 igual a 1 a 0 o 2t más 1 igual a 0. Entonces me queda que despejando de acá la t, me queda que t es igual a un medio o t es igual a menos 1. Entonces, muchachos, simplemente me resta sustituir la t por coseno, ¿cierto? Porque t es igual a coseno de x, entonces coseno de x es igual a un medio o coseno de x es igual a menos 1. Entonces, por ejemplo, para el primero, coseno de x, ustedes se van, por ejemplo, acá a la tabla de esta, por ejemplo, la que yo les di ayer, donde están los... Un momentico, por favor. Por ejemplo, en esta. Por ejemplo, se da, por ejemplo, esta tabla para esto sirve. Entonces, por ejemplo, coseno de un medio, coseno de t igual a un medio, es para pi tercios, es decir, para 60 grados. Entonces, por lo tanto, si ustedes lo hacen en la calculadora también, se van a dar cuenta que coseno a la menos 1 de un medio les va a dar pi tercios, que es 60 grados. Listo. O, por ejemplo, también me va a dar 5 pi tercios, ¿cierto? Porque busco el homólogo en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Que en el cual es positivo el coseno, ¿cierto? El coseno es positivo en el primero y el cuarto cuadrante, ¿cierto? Entonces el homólogo de este en el cuarto cuadrante sería 5 pi tercios. Y para menos 1, pues obviamente solo voy a tener un resultado, el cual sería pi, ¿cierto? Porque ustedes se dan cuenta, porque un solo resultado para menos 1, porque ustedes se dan cuenta que la gráfica para un periodo de 2pi solamente pasa una vez por menos 1. Listo. Entonces, en esa lógica, pues voy a tener estos tres resultados. Y como el coseno tiene periodo de 2pi, entonces el resultado va a ser este. Pi tercio más 2k pi. Pi 5 tercios de pi más 2k pi. Y pi más 2k pi. Listo. ¿Alguna pregunta de este ejercicio, muchachos?
Por ejemplo, ahora tenemos, por ejemplo, otro tipo de ecuaciones que son con ángulos dobles y también con cosecante. Entonces, por ejemplo, en este caso, que me dan este tipo de ecuación, yo no voy a proceder ni a multiplicar, ni pues, sí puedo proceder a multiplicar. ¿Por qué? Porque me va a quedar lo siguiente. Bueno, en este caso sí puedo proceder a multiplicar. Usando la identidad recíproca, esto me va a quedar, ¿cierto? La identidad recíproca, ¿cuál es? Vamos acá, ¿cierto? Vean, cosecante es igual a 1 sobre seno. Ah, bueno, entonces si cosecante es igual a 1 sobre seno, entonces yo voy a eliminar esa cosecante de ahí para que todo me quede expresado en una misma ecuación. Entonces todo, por ejemplo, entonces todo lo cojo así, ¿cierto? Cosecante de 2x sería 1 sobre seno de 2x menos 2, igual a 0. Hago la multiplicación y, por ejemplo, entonces me va a quedar seno de 2x, ¿cierto? Por sobre seno de 2x, ¿cierto? Multiplicando este por este me va a dar esto. Menos 2 seno de x. Seno de 2x, perdón. Igual a 0. Ahora bien, entonces ahora, cancelo aquí, me va a quedar que 1 menos 2 seno de 2x. Pues ahora simplemente, muchachos, me resta simplemente despejar el ángulo. Para eso, entonces voy a dejar el seno en uno de los dos lados de la ecuación. Entonces me va a quedar lo siguiente. Entonces, por ejemplo, menos 2 seno de 2x. Entonces sería acá menos 1, ¿cierto? Entonces me queda seno de 2x menos 1 menos 2. Eso me da pues un medio. Igual a un medio. Listo. Entonces me queda que seno de 2x es igual a un medio. Por lo tanto, muchachos, si seno de 2x es igual a un medio, por ejemplo, voy a tener que aquí, despejando el ángulo, ojo, el ángulo acá es 2x. Por lo tanto, me va a quedar que 2x es igual a seno a la menos 1 de un medio. ¿Cierto? Ahora bien, muchachos, ¿cuánto me daría eso? Treinta, ¿Cómo? 30. 30 grados, ¿cierto? Que sería entonces pi tercios, no, pi sexto, sería pi sexto. Entonces, 2x es igual a pi sexto. ¿Y solo a pi sextos o también a otro? Al que ahorita era 5 pisos. 5 pi sextos. Perdón. Estos van a ser mis dos resultados. Para 2x, ¿cierto? Pero me interesa ya el valor de x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo hallo valor de x ahí? ¿Qué me dice? A ver. Repite la pregunta, por favor.
o sea, ¿cuál serían cómo sería el valor de X entonces? Pues se pasaría el 2 a dividir, ¿no? Ujú. 5 pi doceavos. Exactamente. ¿Cómo que se llama? El 2 a dividir, ¿cierto? Entonces eso es lo que me daría, eso es lo que me daría el resultado, ¿cierto? Por ejemplo, en el primer caso, X sería igual a ¿qué? X sería igual a, por ejemplo, acá, tengo que X sería igual a pi sobre doceavos, ¿cierto? Pi doceavos. Y acá en este caso sería que X es igual a ¿qué? A 5 pi doceavos, ¿cierto? Y ya expresado, pues obviamente como tanto como el seno y como la cosecante tienen periodos pi, ¿cierto? Entonces sería pues, el resultado sería pi doceavos más 2k, 2k de pi. Y acá sería 5 pi doceavos más 2k pi. Pero ahora bien, muchachos, ¿ustedes no creen que ese 2pi que yo pasé a dividir acá tiene que afectar el periodo? O sea, por ejemplo, que ese 2k, ese 2, yo no debí dividir acá, sino que también lo debí dividir al periodo. ¿Ustedes qué dicen? A ver. Entonces sería todo el periodo dividido por 2. Sí. O sea, ¿ustedes qué dicen? No, o sea, yo le estoy preguntando a ustedes a ver qué dicen ustedes. El periodo sería de un capi. Pero, o sea, por eso, o sea, si es válido dividirlo también en periodo, pues claro, muchachos, si es válido dividirlo entre periodos, pero les voy a decir el por qué. Porque, muchachos, si ustedes se van a la gráfica de 2pi, de seno de 2k, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que cuando es seno de 2x, ustedes se van a dar cuenta de que la gráfica se reduce. Es decir, por ejemplo, va así. Y este sería pi. ¿Listo? O sea, el periodo se repite cada pi para el seno de 2x. Ustedes se pueden dar cuenta. O sea, ustedes solo pueden hacer ustedes por medio de la calculadora. Por ejemplo, si ustedes calculan el seno, por ejemplo, de 180. El seno de 180 les va a dar, por ejemplo, 0, ¿cierto? Perdón, no. Ese era el ejemplo que iba a poner. Acá. Esta es la gráfica del coseno. Listo. Entonces, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, vamos a poner, pues, un ejemplo X por ejemplo, Supongamos el seno de 30 grados, por ejemplo. Seno de 30 grados, ustedes se dan cuenta que le da un medio, ¿cierto? Y el próximo que les va a dar un medio va a ser
seno de 150, ¿cierto? Va a ser un medio, ¿cierto? Y el próximo va a ser 30 más 2 pi, que sería entonces, por ejemplo, 30 más 2 pi, que sería 390. Entonces, hacen seno de 390 y le va a dar seno de 390 y les va a dar un medio también, listo. O sea, porque ahí sí va bien. Por ejemplo, este 390 acá le da un medio. Pero, por ejemplo, si hacen el seno de 2pi, por ejemplo, si hacen el seno de 2pi, por ejemplo, el seno de 2 por 30, eso les da raíz de 3 medios, ¿cierto? Si hacen, por ejemplo, el seno de, sería, por ejemplo, si le suman pi, que serían 180, entonces serían 210. Y se dan cuenta que, por ejemplo, le da raíz de 3 medios. Es decir, cuando, por ejemplo, cuando yo tengo estas expresiones de seno de 2pi, se produce un acortamiento del periodo. Por lo tanto, el periodo ya no es 2pi, sino pi medios. Y eso se pueden dar cuenta que, por ejemplo, cuando yo hallo el resultado, esta parte de acá el resultado realmente yo lo tengo que expresar de esta forma. 2x es igual a ¿qué? 2x es igual a pi sexto más 2 veces pi. Listo, 2 veces 2k por pi. Y lo mismo acá a este lado. Este lado sería 5 sextos de pi más 2k pi. Así que yo tengo que expresar la respuesta. Y ahora de aquí, ahí sí despejar la x. Entonces la x y divide ambas expresiones. Entonces, por ejemplo, el primer lado sería pi doceavos. Y acá sería, pues, el 2 se cancela, entonces quedaría k pi, ¿cierto? Ambos términos dividiéndolo entre 2. O acá sería x k pi. Listo. Entonces, si quieren, pruébenlo con ángulos en su calculadora para que vea de que si tiene razón. O sea, por ejemplo, pongan en la calculadora esta expresión de acá y multiplíquenla por, perdón, y pónganle el de x a pi doceavos, ¿cierto? Y luego le suman pi, ¿cierto? Le suman 180. Entonces, por ejemplo, para que vean que sí les va a dar ese resultado y sí se va a cumplir la ecuación. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O un poquito enredado esto? Esta está un poco enredada. Sí, o sea, porque es que realmente, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, estamos trabajando con ángulo doble, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es como, vamos a aplicar, por ejemplo, una sustitución. Vamos a hacer, por ejemplo, que 2x, vamos a llamar, por ejemplo, a esto aquí sí, a que entiendan un poco mejor. Cierto, yo tengo que seno de 2x es igual a un medio. Pero ahora bien, ahora digamos, vamos a hacer una línea acá. Digamos que, por ejemplo, teta es igual a 2x, ¿cierto? Vamos a aplicar una sustitución acá. Vamos a decir que teta es igual a 2x. Entonces yo tengo que seno de teta es igual a un medio, ¿cierto? Es como lo hicimos en la primera, en la anterior, en el primer ejemplo que hicimos, ¿cierto? Yo hallé que, por ejemplo, teta, aquí en este caso podría adquirir pi sexto, ¿cierto? Y 5 pi sexto, ¿cierto? Pero como el seno tiene periodo 2pi, ¿cierto? Entonces el resultado original va a ser
2k pi, ¿cierto? Y lo mismo acá, 5 pi sexto más 2k pi. Entonces, muchachos, por eso lo mismo lo que le estoy diciendo, entonces, ahora, como sustituimos a la teta por 2k, por 2, perdón, por 2x, entonces, ¿qué hacemos? 2x, es decir, vendría siendo igual a pi sexto más 2k, más 2k pi. Lo mismo de este lado. 2x es igual a 5 pi sexto más 2k pi. Listo. Entonces, muchachos, ahí pues, ¿qué me resta? Despejar el 2, ¿cierto? Perdón, despejar la x y recordemos que despejando la x, entonces eso me quedaría así. Por ejemplo, cada uno de los dos términos que componen dividido entre 2. Por ejemplo, este 2 por 6, acá sería pi sexto sobre 2 por 6 más 2k pi entre 2. ¿Listo? Acá lo mismo, acá sería más 2k pi sobre 2. Listo. Entonces, pues, ¿hay que me resta? Pues operar todo esto. Por ejemplo, acá se cancela este con este, acá también se cancela este con este. Y es por eso que me queda pi doceavo más k pi o 5 pi doceavos más k pi. Listo. Ahora sí quedó claro o alguien tiene alguna pregunta. Igual, muchachos, eso se entiende haciendo ejercicios. Es simple. Por ejemplo, ese despeje que hice ahí, pues es muy fácil. Entonces, muchachos, pues es que se coloquen de hacer ejercicios. Bueno, vamos a hacer un último ejemplo. Es un caso muy particular en el que hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este caso que vemos ahí, yo no tengo con qué sustituir o expresar toda la ecuación en una sola función trigonométrica, como hicimos en el ejemplo antepasado, en donde por ejemplo teníamos seno y coseno, entonces pues expresamos toda la ecuación en términos de coseno. En este caso no, por ejemplo, en este caso yo tengo que coseno de x más 1 igual a seno de x. Ahí es bien difícil aplicar pues alguna identidad que me permita transformar eso así. Listo. Entonces, por ejemplo, en esos casos que tengo, en esos casos, lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, voy a elevar al cuadrado ambos lados de la expresión. Es decir, me va a quedar esto. Listo. Ah, bueno, profe, ahí sí lo puedo expresar, por ejemplo, en términos de coseno. Que, por ejemplo, si yo resuelvo este producto notable de acá, me va a quedar coseno al cuadrado de x más 2 veces coseno de x más 1. Igual, y este, por ejemplo, lo voy a expresar en términos de coseno, que sería entonces 1 menos coseno al cuadrado de x. Listo. Y entonces ya de ahí, pues lo que resta es despejar. Entonces, por ejemplo, de este lado me va a quedar coseno del cuadrado de x más coseno de x más 1, ¿cierto? Menos 1, ¿cierto? Este 1 que está acá pasa a negativo y el coseno que está negativo pasa a ser positivo.
Operando términos semejantes me queda que, por ejemplo, igual a 0. Operando términos semejantes me queda que, por ejemplo, coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x sería 2 coseno al cuadrado de x. ¿Cierto? El coseno de x pues no está con nadie, entonces se queda así solo. 2 coseno de x. Y acá 1 menos 1, eso me da 0, entonces por lo tanto no lo coloco, entonces eso igual a 0. Los dos se cancelan. Listo. Entonces, muchachos, ahí solamente me resta factor común, ¿cierto? Factor común sería 2 coseno de x por coseno de x más 1. Igual 0. Listo. Entonces, pues, ahí, muchachos, me va a quedar otro resultado. Me queda que 2 coseno de x igual 0. ¿Cómo? Porque más 1. Claro, más 1 porque acá tengo más 12, más 2 coseno de x. Mira, y el factor común, como el factor común es 2 coseno de x, entonces por lo tanto esta expresión va a 1, ¿cierto? Bueno. Y acá entonces tengo, por ejemplo, de este lado tengo coseno de x más 1 igual 0. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, acá me va a quedar despejado coseno de x igual 0, ¿cierto? Y acá coseno de x y coseno de x menos 1, igual menos 1. Entonces, y ahí tengo ya dos resultados. Por ejemplo, ahí me comí el coseno de x. Ahí yo tengo dos resultados. Entonces, por ejemplo, el primero que me da, ¿quién me dice? A ver. Por ejemplo, ¿para qué valor de coseno se cumple coseno de x igual 0? ¿Sí? Un pi medio. Exactamente, pi medio. X sería igual a pi medios, ¿cierto? Y recuerden que, por ejemplo, eso se repetiría también para 3 pi medios, ¿cierto? Porque 3 pi medios, el coseno también es 0 cuando el ángulo es 3 pi medios. Listo. Y para el coseno de menos 1, entonces sería ¿cuál? Pues simplemente sería ¿cuál? Pi, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, pi. Exactamente, solamente sería pi. Listo. Ahora bien, entonces yo tengo que pero antes de decir que es, pues, que los tres son resultados y que el resultado para todos sería más 2k pi, ¿cierto? Tenemos que probar que estos tres sí sean resultados. ¿Por qué? Porque nosotros alteramos un poco la ecuación al elevar al cuadrado ambos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir cada uno de estos valores de x y ver si realmente cumplen la ecuación. Por ejemplo, coseno de 90 más 1 es igual a seno de 90. Pues pi medios. Coseno de pi medios más 1 es igual a seno de pi medios. ¿Cuánto les da eso? Por ejemplo, coseno de pi medios. Coseno de pi medios es igual a 0, ¿verdad? Coseno de pi medios es igual a 0. Sí. Entonces 0 más 1 es 1. Y seno de pi medios es igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, este primero sí cumple. Veanlo acá, vamos a escribirlo para que ustedes lo vean, la prueba. Coseno de pi medios, ¿cierto? Más 1, igual a seno de pi medios. Listo. Entonces, tengo que coseno de pi medios es 0, 0 más 1, y seno de pi medios es 1. Entonces, por lo tanto, 0 más 1, entonces 1 igual a 1. Entonces, ahí demostramos que ambos lados son iguales, entonces por eso demostramos que la ecuación es igual para el x pi medio, o sea que el pi medio sí cumple. Vamos a probar para 3 pi medios. También porque se deriva del pi medio. No necesariamente, vas a ver que no. Porque, por ejemplo, coseno de 3 pi medios
también es 0. ¿Cierto? Y seno de 3 pi medios. Por ejemplo, coseno de 3 pi medios, eso es 0, ¿cierto? Porque el coseno de 170 grados es 0. 0 más 1, listo. ¿Y el seno de 3 pi medio cuánto es? Menos 1. ¿Cierto? Entonces 0 más 1 igual a 1 y 1 igual a menos 1. Pues eso está incorrecto. Por lo tanto, este resultado se descarta. Este resultado acá se descarta. Se descarta el x igual a 3 pi medio. Vean que por eso es importante cuando ustedes hacen este artificio que yo hice acá, de elevar ambos al lado al cuadrado, probar los resultados. Probemos pi a ver si realmente sí da. Sí es. ¿Cómo? Y sí es el resultado. Bueno, vamos a probarlo a ver. Entonces, coseno de pi más 1 igual a seno de pi. Listo. Entonces, tenemos que coseno de pi vendría a ser menos 1, ¿cierto? Más 1. Y seno de pi es 0. Entonces este sí cumple. Menos 1 más 1 es 0 y entonces igual a 0. Entonces este sí cumple. Listo. Entonces vamos aquí a... Aquí vamos a escribir los resultados aquí. Entonces, los resultados, como vimos, se descartó el 3 pi medios y solo quedó pi medios y pi. Por lo tanto, el resultado de la ecuación va a ser x igual a pi medios más 2k pi y x igual a pi más 2k pi. Listo, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Estas funciones, Muchachos, les agradezco, muchas gracias por su atención. Orlando, estas Muchas funciones, gracias por prestarme atención en estas clases. De pronto, para algunos fue tedioso, no sé si me entendieron, no sé si, espero que le haya sido de mucho agrado. Espero que le haya sido de mucho agrado esta experiencia de refuerzo de matemáticas. Espero que hayan reforzado mucho más los temas, hayan ampliado un poco su conocimiento, que era la idea de este curso de matemáticas. Y pues ya nos vemos el jueves con la actividad. Pues es algo sencillo, no es muy difícil. Yo sé que pues muchas veces le he prometido que no va a ser tan difícil. Sí entra para el jueves, claro. Y no, bueno, muchachos, espero que les vaya muy bien sus carreras, también que tengan un excelente desempeño en todo lo que vayan a hacer. Y bueno, no, cualquier duda que tengan de pronto en el futuro de su carrera, ya ustedes tienen mi número telefónico, mi correo electrónico, si necesitan alguna asesoría, algo en particular, en decirme, vea, Orlando, ya no como profe, sino como manera personal, ya pues pueden asistir a cualquier cosa que yo les diga, listo. O sea, si es de su requerimiento. Entonces, muchachos, nos vemos el jueves, que tengan un excelente día, resto de día y Dios los bendiga mucho. Listo.